esta sesión de lectura crítica vamos a trabajar un texto de tipo argumentativo. Recuerda que en los textos en lectura crítica, para agilizar tiempo, nos dirigimos directamente a la pregunta. En caso de que nos estén preguntando, nos dirigimos directamente a la pregunta. En caso de que solo nos remitan a una parte del texto o algunas secciones en específico. Por lo tanto, en esta pregunta vamos a analizar qué es lo que nos está pidiendo el IFEX. ¿Cuál de las siguientes posiciones describe mejor la relación entre el contenido del texto y el título de la obra que se extrajo? En este caso debemos leer todo el párrafo y tener en cuenta y tener presente que se nos está indagando sobre el título de la obra del cual se extrae el fragmento. Por lo tanto, vamos con la lectura. El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconscientes que tiende a converger en una perspectiva ideal. No consiste en un acercamiento gradual hacia la verdad. Por el contrario, el conocimiento es un océano siempre en aumento de alternativas incompatibles entre sí, tal vez inconmensurables. Toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito, forma parte del conjunto que obliga al resto a una articulación mayor, y todos ellos contribuyen por medio de este proceso competitivo al desarrollo de nuestro conocimiento. No hay nada establecido para siempre, ningún punto de vista puede quedar omitido en una explicación comprensiva. Expertos, profanos, profesionales y diletantes, forjadores de utopías y mentirosos, todos ellos están invitados a participar en el debate y contribuir al enriquecimiento de la cultura. La tarea del científico no ha de ser por más tiempo la búsqueda de la verdad o la glorificación de Dios o la sistematización de las observaciones o el perfeccionamiento de predicciones. Todas estas cosas no son más que efectos marginales de una actividad a la que se dirige ahora su atención y que consiste en hacer la causa más débil la causa más fuerte. Como dijo el sofista, por ello en apoyar el movimiento del conjunto. Teniendo en cuenta que ya leímos el texto, determinamos que el tema central al que se refiere es el conocimiento y su capacidad de expansión y cómo ha ido evolucionando. Ahora, si recordamos, la pregunta nos habla sobre la relación entre este contenido y el título de la obra. Sin embargo, vemos que al principio no existe ningún título. ¿Dónde está el título? Debemos ser precavidos buscando en qué lugar aparecen los títulos de las obras. Recordemos que existen partes marginales, es decir, que están al final de los textos, donde aparece el nombre o la bibliografía del texto. En este caso dice adaptado del nombre del autor, y aquí aparece el título del texto del que se extrajo, Tratado contra el método. Esto es importante porque en ocasiones no sabemos en qué lugar apareció el título, pero sucede que como este es un fragmento, no va a aparecer el título donde usualmente aparece, sino que está el nombre del texto al final del texto. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el título es Tratado contra el método y que el contenido global trata acerca del conocimiento, responderemos la pregunta. Vamos a ver las opciones de respuesta. A. El texto introduce la propuesta de un nuevo método para la investigación científica diferente al tradicional. B. El texto ataca diferentes ideas a propósito de qué es aquello en lo que consiste el llamado método científico. C. El texto critica concepciones del conocimiento científico, el cual se ha concebido como resultado de un método. D. El texto argumenta a favor de la popularidad de métodos disponibles para que cada ciencia alcance sus verdades. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre el contenido del texto y el título de la obra que se extrajo? Entonces vamos a encontrar cuál de estas opciones es la correcta. A. El texto introduce una propuesta. B. El texto ataca diferentes ideas. El texto critica o el texto argumenta.
Recordemos que el tipo de texto es un argumentativo. Por lo tanto, expone ideas y argumenta a favor del mismo. Por lo tanto, no introduce, no ataca, no critica, sino que más bien argumenta a favor de la popularidad de los métodos. Esto es importante descartar a partir de palabras pequeñas para que no te compliques buscando el resultado en el complemento, dado que los complementos todos son correctos. Sin embargo, esta palabra que aparece aquí, que podríamos llamarla verbo, es quien hace la función o descarta las preguntas o descarta las respuestas. La opción correcta es D. El texto argumenta a favor de la popularidad de los métodos.